abwerten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat und deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Todo el Holocausto desde la perspectiva alemana, documental. En noviembre de 1918, el Imperio alemán se derrumba y el Kaiser Guillermo II renuncia al trono. El nuevo gobierno firma el armisticio mientras el ejército regresa derrotado. Meses después, el Tratado de Versalles impone pérdidas territoriales, limitaciones militares y reparaciones económicas. En ese clima empieza a difundirse una explicación que gana fuerza. El ejército no fue vencido en el frente, sino traicionado desde dentro. Esa acusación, conocida como la puñalada por la espalda, se convierte en argumento político. En ese mismo periodo aparecen organizaciones nacionalistas que combinan antisemitismo, rechazo a la República de Weimar y teorías raciales. Entre ellas destaca la Sociedad Thule, que influye en el ambiente político de Múnich. Ese discurso comenzó a integrarse en estructuras políticas concretas. La política ya no se limitó al Parlamento, sino que se orientó a redefinir quién pertenecía a la nación y quién quedaba excluido. Empezó a formarse una visión del Estado que utilizaba las leyes, la policía, la administración y la propaganda para aplicar una idea racial. ¿Cómo terminó esa estructura estatal organizando el asesinato sistemático de 6 millones de judíos en Europa? En enero de 1919 se crea el Deutsche Arbeiterpartei, el Partido Obrero Alemán. En septiembre de ese mismo año, Adolf Hitler asiste a una de sus reuniones como informante del ejército. Poco después se integra al partido. En febrero de 1920 se presenta el programa de 25 puntos. Ese documento exige la unión de todos los alemanes en un solo Estado, la revisión del Tratado de Versalles y la exclusión de los judíos de la ciudadanía alemana. Ese mismo año el movimiento adopta el nombre de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. Desde entonces, el acrónimo empieza a figurar en carteles y panfletos, mientras la esvástica se convierte en su emblema y las cervecerías de Baviera en escenario habitual de sus actos públicos. Al mismo tiempo actúan los Freikorps, unidades paramilitares formadas por excombatientes. Entre ellos se encuentra el Freikorps Epp, activo en Baviera. Estos grupos combaten levantamientos comunistas y participan en enfrentamientos callejeros. No eran un grupo ideológicamente homogéneo, pero contribuyeron a normalizar la violencia política en la vida pública alemana. Ese clima marca los primeros años de la República. En marzo de 1920 ocurre el Putsch de Kapp, un intento de golpe de Estado contra el gobierno. Aunque fracasa, deja en evidencia la fragilidad institucional. En ese entorno el NSDAP refuerza su discurso nacionalista y antisemita. En noviembre de 1923, Hitler y otros dirigentes intentan tomar el poder en Múnich en el llamado Putsch de la cervecería. El intento fracasa, en parte por la falta de apoyo decisivo del ejército regular, y varios participantes son arrestados. Hitler es condenado y cumple parte de su pena en la prisión de Landsberg. Durante ese encarcelamiento redacta el texto que más tarde se publica como Mein Kampf, donde expone su visión del mundo, la idea de una comunidad nacional unificada y su concepción racial de la política. Tras su liberación en 1924, el partido se reorganiza, se abandona la idea de un golpe inmediato y se adopta la vía electoral. El NSDAP establece divisiones regionales llamadas Gaue, cada una dirigida por un Gauleiter. Se consolida una jerarquía interna y la red de propaganda se expande. En 1925 se crea formalmente la Schutzstaffel, conocida como SS. Al principio funciona como unidad de protección personal de Hitler dentro del partido y permanece subordinada a la SA en estos primeros años. Paralelamente sigue actuando la Sturmabteilung, la SA, organización paramilitar que participa en actos públicos y enfrentamientos con adversarios políticos. Durante la segunda mitad de la década de 1920, la economía alemana experimenta cierta estabilidad, pero la base ideológica del partido no desaparece. La propaganda insiste en la idea de una comunidad nacional homogénea, la Volksgemeinschaft, definida por criterios raciales y culturales. En octubre de 1929 comienza la crisis económica mundial.
El desempleo aumenta rápidamente y el sistema parlamentario pierde apoyo. Hacia 1932 supera los 6 millones de personas sin trabajo. Entre 1930 y 1932, el NSDAP aumenta de forma significativa su apoyo electoral. En septiembre de 1930 se convierte en una de las principales fuerzas políticas del Reichstag. En enero de 1933, tras negociaciones entre dirigentes conservadores y líderes del NSDAP, Adolf Hitler es nombrado canciller del Reich por el presidente Paul von Hindenburg dentro del marco constitucional de la República de Weimar. El partido que comenzó como un pequeño movimiento en Múnich pasa a dirigir el gobierno alemán. En pocas semanas, el nuevo gobierno empezó a transformar la violencia callejera y la presión política en decisiones oficiales del Estado. Las detenciones masivas de comunistas y socialdemócratas en marzo y abril de ese año alcanzaron alrededor de 10.000 personas solo en Baviera, mientras la llamada custodia protectora se duplicaba antes de junio. La represión no se limitó a dirigentes visibles. También creció a partir de denuncias de vecinos y compañeros de trabajo, hasta el punto de que incluso la policía llegó a criticar la avalancha de acusaciones. El 22 de marzo de 1933 se abrió el primer campo de concentración permanente del régimen en Dachau, instalado en una antigua fábrica de pólvora cerca de Múnich. Heinrich Himmler anunció públicamente su creación y señaló que comenzaría con 200 prisioneros y capacidad para 5.000. No era una prisión común, nació como una herramienta política para encerrar a comunistas y opositores. En esta etapa, Dachau no funcionaba como centro de exterminio, sino como campo de concentración destinado principalmente a opositores políticos del nuevo régimen y formaba parte del primer proceso de consolidación del poder. Mientras tanto, Hermann Göring impulsó detenciones en Prusia y creó campos bajo control de la Gestapo, mientras en distintos territorios aparecían lugares similares impulsados por líderes locales de las SA. Göring eliminó esos centros no autorizados y reforzó la competencia por el control de este nuevo instrumento de poder. En Múnich, Himmler organizó su propia Gestapo y colocó Dachau bajo el mando de Theodor Eicke. Con el tiempo, la red de campos quedó bajo su control. Mientras se organizaba el aparato represivo, el gobierno empezó a meterse en la vida civil. En marzo de 1933, la ciudad de Colonia prohibió a los judíos el uso de instalaciones deportivas municipales. Ese mismo mes se discutieron excepciones en la expulsión de judíos del servicio civil, tema que el presidente Paul von Hindenburg planteó al nuevo canciller. Hitler respondió utilizando argumentos sobre una supuesta inundación judía en puestos estatales y habló de limpiar cargos sensibles para el Estado. El discurso ya no se limitaba a propaganda partidaria, se convertía en base para decretos. Durante los primeros meses de 1933 se aprobaron leyes que expulsaban a los judíos de la función pública y de profesiones como la abogacía o la medicina. Sin embargo, el cambio decisivo llegó en septiembre de 1935, durante el Congreso del Partido en Nuremberg. El 15 de septiembre se reunió el Reichstag en esa ciudad y Hitler presentó 3 leyes, entre ellas la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemán. La Ley de Ciudadanía establecía una distinción entre ciudadanos del Reich, con derechos políticos plenos, y súbditos, categoría en la que quedaban quienes no fueran considerados de sangre alemana o afín. La redacción de esas leyes fue caótica y acelerada. Funcionarios del Ministerio del Interior trabajaron durante la noche para redactar los textos, incluso utilizando tarjetas de menú cuando se quedaron sin papel. La ley sobre sangre prohibió matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o emparentada, y prohibió a los judíos emplear mujeres alemanas menores de 45 años en sus hogares. El texto definitivo definió como judía a toda persona con al menos 3 abuelos judíos y fijó criterios para clasificar a quienes tuvieran 2 abuelos judíos según su religión o matrimonio. Wilhelm Stuckart y Bernhard Lösener tuvieron un papel central en la elaboración de las definiciones. Lösener rechazó equiparar automáticamente a todos los llamados medio judíos con judíos completos y propuso criterios ligados a la religión y al matrimonio.
propuesta que fue incorporada en la primera ordenanza complementaria del 14 de noviembre de 1935. La burocracia creó así un sistema de clasificación que afectó la vida cotidiana: certificados de ascendencia, investigaciones genealógicas y expulsiones del servicio público y del ejército. Incluso altos oficiales debieron presentar árboles genealógicos detallados para demostrar su pureza racial. Tras las leyes de septiembre se sumaron nuevas medidas. La Ley para la Protección de la Salud Hereditaria del Pueblo Alemán, aprobada el 18 de octubre de 1935, exigía certificados de aptitud racial para contraer matrimonio y ampliaba la vigilancia sobre personas consideradas extrañas o de menor valor, según los criterios del régimen. Demostrar que no se tenía origen judío ni se pertenecía a grupos clasificados como inferiores se volvió indispensable para llevar una vida considerada normal dentro del Reich. A partir de 1937 y 1938, la presión económica aumentó. La llamada arianización implicó la entrega forzada de empresas judías a propietarios alemanes. Cuando las firmas pasaban a nuevos dueños, el personal también era arianizado y despedido. La composición de la comunidad judía cambió de forma notable. En el antiguo Reich, el porcentaje de personas judías mayores de 40 años pasó de 47,7% en 1933 a 73,7% en 1939. La emigración había absorbido principalmente a los más jóvenes, dejando una población envejecida y con mayor proporción de mujeres. El decreto del 29 de marzo de 1938 quitó a las instituciones de ayuda judías las exenciones fiscales y el 19 de noviembre de ese mismo año se excluyó formalmente a los judíos de la asistencia pública. En diciembre se ordenó asignar a los judíos desempleados a trabajos forzados en proyectos de construcción y obras públicas separados de trabajadores no judíos con aprobación expresa de Göring. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 marcó un nuevo paso en la política antijudía del régimen. Tras el asesinato de un diplomático alemán en París, se desató una oleada de violencia coordinada contra sinagogas, comercios y viviendas judías. Aunque presentada como reacción espontánea, la violencia contó con coordinación desde niveles del partido y con la tolerancia activa de autoridades estatales. Fue llevada a cabo por miembros del partido y simpatizantes, y el Estado intervino después imponiendo multas colectivas a la comunidad judía y acelerando la expropiación de negocios. En discursos posteriores, Hitler combinó amenazas abiertas y referencias a la soberanía nacional para justificar las medidas contra los judíos, acusándolos de agitación internacional y de influir en potencias extranjeras. La violencia pública no reemplazó el marco legal construido desde 1933, sino que lo reforzó, consolidando una dinámica en la que leyes y coerción abierta empezaban a apoyarse mutuamente. En septiembre de 1939, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca. En pocas semanas el Estado polaco quedó desmantelado y su territorio quedó dividido entre Alemania y la Unión Soviética. Las regiones occidentales se incorporaron directamente al Reich, mientras el centro y el sur del país quedaron bajo una administración separada llamada Gobernación General. Hans Frank fue designado gobernador y estableció su sede en Cracovia. Desde ese momento empezó la reorganización política y administrativa del territorio ocupado. La ocupación instala una administración civil alemana que actúa junto a las autoridades policiales. Se crean distritos administrativos y se instalan oficinas para registrar población, recursos y propiedades. Las autoridades alemanas asumen el control de instituciones públicas y establecen nuevas jerarquías que ponen bajo mando a funcionarios locales. La gobernación general se convierte en un espacio gestionado directamente por decisiones del régimen. Una de las primeras medidas en las principales ciudades es concentrar a la población judía en zonas delimitadas. En Varsovia, Łódź y otras localidades se ordena el traslado de familias enteras hacia barrios cerrados definidos por decretos. Estos espacios, conocidos como guetos, quedan aislados mediante muros o controles permanentes. La circulación se regula con permisos especiales y horarios estrictos. Para administrar estos espacios se crean consejos judíos, llamados Judenräte, designados bajo supervisión alemana.
Estos consejos reciben la tarea de organizar censos, distribuir trabajo y transmitir órdenes. La autoridad final queda en manos alemanas, que controlan recursos y decisiones clave. El objetivo inmediato es concentrar población, facilitar la vigilancia y separar físicamente a los judíos del resto de la sociedad urbana. Durante 1939 y 1940 se producen deportaciones internas dentro del territorio ocupado. Personas judías que vivían en zonas anexadas al Reich son trasladadas hacia la gobernación general mediante transportes organizados por autoridades alemanas. Estos movimientos reorganizan la distribución de la población y aumentan la densidad en los guetos. El sistema ferroviario se convierte en una herramienta central para controlar el territorio. El siguiente paso es incorporar a esta población al trabajo obligatorio. Oficinas laborales registran a hombres y mujeres en edad productiva y asignan tareas concretas. Se forman brigadas destinadas a obras públicas, construcción de carreteras y actividades industriales. Parte de los trabajadores es enviada al Reich, mientras otros permanecen en la gobernación general bajo supervisión directa. Las autoridades fijan cuotas y coordinan con empresas que necesitan mano de obra. En paralelo, la administración económica cambia la propiedad en el territorio ocupado. Comercios, talleres y empresas pertenecientes a judíos son incautados y puestos bajo administración alemana. Se designan comisarios para gestionar bienes y reorganizar la producción. En áreas rurales se intervienen explotaciones agrícolas y se redistribuyen recursos según las prioridades de la economía alemana. La ocupación cambia quién controla la producción y el abastecimiento. Las restricciones dentro de los guetos afectan la alimentación, la vivienda y la circulación. Las raciones son reguladas por autoridades alemanas y diferenciadas según categorías fijadas por la administración. Las condiciones materiales se deterioran progresivamente debido a la sobrepoblación y a las limitaciones de suministro. El control demográfico y económico pasa a ser parte central del control del territorio. Mientras estas transformaciones se desarrollaban en Polonia, dentro del Reich se aplicó una política distinta dirigida a personas consideradas enfermas o incapaces de trabajar. En otoño de 1939, Adolf Hitler firmó una autorización secreta, con efecto retroactivo al 1 de septiembre, que dio inicio a un programa destinado a eliminar pacientes internados en instituciones psiquiátricas. Este programa, conocido posteriormente como T4, funcionó a través de decisiones administrativas firmadas por médicos y funcionarios del régimen. Se establecieron centros específicos donde se utilizaron métodos de gasificación para causar la muerte de personas seleccionadas según criterios definidos por autoridades médicas y políticas. El programa no fue pensado como parte de una política contra la población judía en Polonia, sino como una medida dirigida a personas catalogadas como improductivas o enfermas. Sin embargo, su organización implicó crear procedimientos administrativos, transporte de personas y manejo de instalaciones cerradas. El personal involucrado en T4 adquirió experiencia en registros, coordinación administrativa y operación técnica de instalaciones diseñadas para causar la muerte mediante gas. Estas prácticas se desarrollaron dentro del territorio alemán y permanecieron de forma reservada. La estructura administrativa del régimen mostró capacidad para planificar y ejecutar decisiones letales a través de órdenes formales y documentación sistemática. Entre 1939 y 1941, la guerra amplió el alcance de la política del régimen. El territorio ocupado se convirtió en un espacio donde administración civil, policía y economía actuaron de forma coordinada. La gobernación general funcionó como un laboratorio de control demográfico, reorganización urbana y trabajo forzado. El aparato estatal, ya consolidado dentro del Reich, operó ahora en un escenario más amplio y más complejo. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja y abrió la campaña más grande hacia el este. Las columnas avanzaron por 3 ejes principales: hacia el norte, en dirección a los países bálticos y Leningrado, hacia el centro, rumbo a Minsk y Smolensk, y hacia el sur, hacia Ucrania. El movimiento militar ocupó titulares, pero detrás del frente se activó otra parte del aparato alemán, con órdenes y tareas que no estaban pensadas para el combate tradicional. Junto a los ejércitos que entraron en territorio soviético, avanzaron unidades móviles de seguridad conocidas como Einsatzgruppen.
Estaban vinculadas a la policía de seguridad y al servicio de seguridad y se desplazaban siguiendo a las fuerzas que tomaban ciudades y pueblos. No actuaban como un solo grupo, sino como varios destacamentos con zonas asignadas. Se organizaron en 4 grandes grupos, Einsatzgruppe A, B, C y D, y cada uno acompañó un sector del avance alemán. En la práctica, entraban detrás de las líneas del frente y actuaban en la retaguardia, donde el control lo marcaba la ocupación. En las primeras semanas, estas unidades operaron con una lógica de listas, categorías y órdenes que bajaban por la cadena de mando. Se buscó a cuadros del Partido Comunista, comisarios políticos, funcionarios soviéticos y personas señaladas como enemigos del Reich. En ese marco, la población judía quedó cada vez más incluida como objetivo. La dinámica se hizo visible en las ciudades conquistadas. Aparecieron órdenes de registro, reuniones obligatorias, confinamientos temporales y concentraciones de personas en puntos controlados, como plazas, patios, estaciones o edificios ocupados por la administración alemana. Los fusilamientos comenzaron siguiendo un patrón que se repitió. Se elegía un lugar apartado, a menudo un bosque, una cantera, una zanja o un barranco. La gente era llevada desde los puntos de reunión hasta ese lugar, bajo escolta. Antes de disparar se obligaba a entregar documentos, dinero, joyas y objetos de valor. En muchos casos se ordenaba quitarse parte de la ropa. Luego se formaba la fila y se disparaba a corta distancia. Después los cuerpos eran cubiertos con tierra y la unidad se movía hacia el siguiente sitio. No fue una escena aislada, sino una práctica móvil que se fue instalando en múltiples localidades. Los Einsatzgruppen no actuaron solos. En el mismo espacio operaron batallones de la Policía del Orden, unidades formadas por policías alemanes movilizados para tareas de ocupación. Hicieron guardia, patrullaron, aseguraron perímetros, escoltaron traslados y también participaron directamente en fusilamientos. El funcionamiento seguía una cadena de mando clara, oficiales que recibían instrucciones y las transmitían a compañías y pelotones. En operaciones de gran escala se combinaban fuerzas y se repartían tareas entre quienes reunían a la gente, quienes vigilaban el camino y quienes ejecutaban. La cooperación de la Wehrmacht existió, aunque debe describirse con precisión. No se trató de afirmar que el ejército regular actuó como un bloque único dedicado a matar civiles. Lo que hubo fueron formas de apoyo que variaron según el lugar y el mando. En algunos casos, unidades militares prestaron transporte, cedieron combustible, ayudaron con comunicaciones, entregaron información sobre la población local o aseguraron el área para que la operación se realizara sin interferencias. También hubo situaciones en que autoridades militares sabían que en la retaguardia se estaban produciendo fusilamientos y permitieron el acceso, la circulación de camiones o el uso de rutas bajo control del ejército. Esa relación cambió según el momento y la región, y se definió en la práctica, sobre el terreno. A medida que el avance continuó, las categorías de personas ejecutadas se ampliaron. En algunos lugares se empezó por hombres adultos, bajo el argumento de seguridad o de enemigos potenciales, y luego se incluyó a mujeres, ancianos y niños. La mecánica de la matanza se hizo más visible porque el volumen creció. Hubo operaciones en las que se eliminó a comunidades completas en un solo episodio, no solo a grupos seleccionados. La violencia dejó de esconderse en cifras pequeñas y pasó a ocupar días enteros, con camiones entrando y saliendo, policías y guardias formando cordones y fosas que se llenaban una tras otra. En las regiones bálticas, la ocupación alemana encontró también colaboración local en algunas zonas. Hubo ataques, redadas y pogromos en los primeros días de la entrada alemana, y luego las estructuras alemanas tomaron el control directo y organizaron las acciones de manera sistemática. En Bielorrusia y Ucrania el patrón se repitió con sus particularidades: identificación, concentración, traslado a las afueras y ejecución. Las autoridades locales fueron presionadas para entregar listas, guiar hacia barrios o señalar casas, y el aparato alemán utilizó esa información para acelerar el proceso. El caso de Kiev mostró una operación que ya no era una serie de pequeños fusilamientos, sino una acción concentrada de enorme escala. En septiembre de 1941, tras la toma de la ciudad, se difundieron instrucciones para que la población judía se presentara en un punto determinado con documentos y pertenencias. En lugar de un traslado real, se organizó una marcha hacia un barranco a las afueras, conocido como Babi Yar. Allí se ejecutó a miles de personas durante 2 días.
El número registrado por los propios organizadores superó las 33.000 víctimas en ese episodio. La operación exigió coordinación, control de accesos, desvío de tránsito, manejo de multitudes, personal armado para vigilar y turnos para disparar. Para sostener este tipo de violencia, las unidades generaron documentación, se redactaron informes, se enumeraron operaciones y se consignaron resultados. No eran textos destinados al público, circulaban dentro del aparato de seguridad. En esos reportes aparecía la lógica administrativa del asesinato: número, lugar, fecha, unidad responsable. Las cifras funcionaban como rendición de cuentas interna. El lenguaje podía ser frío, pero describía acciones concretas realizadas por equipos móviles con apoyo de policías y otras fuerzas. En el terreno surgieron también problemas prácticos: munición, tiempos, cansancio, manejo de cuerpos. Los ejecutores hablaban entre ellos, se repartían tareas y buscaban formas de mantener la disciplina. Hubo oficiales que permitieron que algunos se apartaran del disparo directo y asumieran funciones de guardia o escolta, y otros que presionaron para que la orden se cumpliera. La estructura jerárquica convirtió una acción extrema en una rutina de servicio, con listas, turnos y un entorno que normalizó la repetición. Hacia finales de 1941, la escala acumulada de asesinatos por fusilamiento en el este ya era enorme. En el primer tramo de la campaña oriental, las muertes de población judía y de otros grupos atacados en operaciones móviles alcanzaron cientos de miles y seguirían aumentando durante 1942 hasta superar ampliamente el 1,5 millones de víctimas por disparos, sumando acciones de unidades de seguridad, policía y fuerzas auxiliares en múltiples regiones. No fue la cifra de un solo día ni de una sola ciudad, sino el resultado de una secuencia continua de operaciones repetidas durante meses, desde los países bálticos hasta Ucrania y más allá. En el verano y el otoño de 1941, mientras la guerra en el este avanzaba y la ocupación se expandía, dentro del Estado alemán se fue cerrando otra puerta, la de la salida. Hasta ese momento, durante años, la política oficial había empujado a muchos judíos a irse y se habían creado oficinas, trámites, pagos y controles para acelerar esa expulsión. Pero en 1941, con el conflicto ya extendido, el margen para emigrar empezó a reducirse por falta de barcos, restricciones de entrada en otros países y problemas de divisas. En ese contexto, desde el aparato policial se comenzó a hablar de impedir la emigración. El transporte era limitado y lo que llamaban una solución final ya se veía cercana. En ese mismo periodo se cerró el camino de salir y se abrió el de evacuar. Desde la jefatura de las SS y de la policía se prohibió la emigración de judíos con el argumento de los riesgos en tiempo de guerra y con la idea de que en el este había otras opciones. En los documentos internos cambió el centro de la frase. En vez de empujar a la gente fuera del Reich, se empezó a planear su traslado hacia el este bajo control alemán. No fue un anuncio público, sino un giro administrativo que exigía coordinación entre oficinas. En ese clima, Reinhard Heydrich dio un paso para asegurarse un respaldo formal que le permitiera hablar y actuar en nombre de un plan europeo. Le ordenó a Adolf Eichmann, su especialista en asuntos judíos, preparar un texto breve, con lenguaje de oficina, listo para firmar. El documento se presentó a Hermann Göring, que lo firmó el 31 de julio de 1941. En esa carta, Göring recordó una directiva anterior de enero de 1939 y encargó a Heydrich realizar las preparaciones organizativas, funcionales y materiales necesarias para una solución completa de la cuestión judía dentro de la esfera de influencia alemana en Europa. También indicó que, si se afectaban competencias de otros organismos centrales, debían ser incluidos. Ese documento no fue un anuncio con fecha concreta, sino un instrumento de autoridad. Con esa firma, Heydrich podía convocar a otros ministerios y exigir cooperación. Ya no era una iniciativa interna, sino una tarea oficialmente asignada. En paralelo, dentro de la administración se movieron otras piezas. En la gobernación general, las autoridades civiles esperaban definiciones sobre el rumbo de la política y enviaron a Joseph Bühler a Berlín para informarse de primera mano. En la Cancillería del Reich se activaron mecanismos de control. Se ordenó que, si llegaban invitaciones de la oficina de Heydrich para una reunión,
Alguien debía asistir como observador, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la división correspondiente reaccionó con rapidez y redactó un memorando con propuestas sobre la solución final en Europa, incluyendo una lista preliminar de países que debían tratarse primero. En ese ambiente se preparó una reunión que después se volvería conocida, aunque en ese momento se manejó como un encuentro de funcionarios. Primero se fijó para el 9 de diciembre de 1941, pero se aplazó a último momento. La fecha definitiva fue el 20 de enero de 1942, al mediodía, con almuerzo incluido. El lugar fue una villa utilizada por la Policía de Seguridad y el Servicio de Seguridad como casa de huéspedes en Berlín, en Am Großen Wannsee, número 50/58. No se eligió un edificio intimidante ni una oficina fría. Era un espacio amplio, casi de retiro, con salón de música, sala de juegos con billar, una sala grande para reuniones, terraza frente al lago, calefacción central, agua caliente y fría, comida incluida y disponibilidad de vino, cerveza y cigarrillos. El precio figuraba como 5 Reichsmark por noche con servicio y desayuno. Ese martes, con nieve afuera, se reunieron unos 15 altos funcionarios. No asistieron todos los invitados originales. Hubo ausencias y algunas oficinas enviaron reemplazos. En lugar de Franz Schlegelberger, principal funcionario del Ministerio de Justicia, llegó Roland Freisler. Por la gobernación general no asistió Hans Frank, sino su adjunto Joseph Bühler. En representación del aparato policial de la gobernación general estuvo Eberhard Schongard. Y desde el área del Báltico llegó Rudolf Lang, jefe de un comando operativo y responsable regional de la Policía de Seguridad en Riga. La mesa quedó formada por grupos bien definidos. Estaban los representantes de ministerios con competencias directas: Wilhelm Stuckart por Interior, Roland Freisler por Justicia, Erich Neumann por la Oficina del Plan de 4 años, Friedrich Wilhelm Kritzinger desde la Cancillería del Reich y Martin Luther por Relaciones Exteriores. También participaron Alfred Meyer y Georg Leibrand del Ministerio para los Territorios Ocupados del Este y Joseph Bühler por el Gobierno General. En otro sector estaban quienes defendían intereses de raza y partido: Gerhard Klopfer de la Cancillería del Partido y Otto Hoffmann de la Oficina Principal de Raza y Asentamiento de las SS. Y desde el núcleo del sistema de seguridad, Heydrich llevó a su equipo: Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, y Adolf Eichmann, responsable técnico de la sección de asuntos judíos. Cuando comenzó la reunión, Heydrich dejó clara la jerarquía. Señaló que era el delegado encargado de preparar la solución final de la cuestión judía en Europa y que su oficina tenía la dirección central de esa política, sin importar fronteras. Empezó repasando la etapa anterior: la emigración. Allí presentó una cifra: entre la llegada al poder y el 31 de octubre de 1941 habían salido del país 537.000 judíos. Dentro de ese total distinguió 3 grupos: unos 360.000 en Alemania en enero de 1933, alrededor de 147.000 en Austria en marzo de 1938 y unos 30.000 en el Protectorado de Bohemia y Moravia en marzo de 1939. También explicó cómo se había financiado esa emigración. Se aplicó el principio de que los judíos con recursos debían cubrir los costos de los judíos pobres y se impuso un impuesto de emigración. Además, se exigía moneda extranjera al llegar a destino y, para no afectar reservas alemanas, organizaciones judías en el exterior, con apoyo desde Alemania, reunieron divisas. Hasta el 30 de octubre de 1941, esas organizaciones habían aportado alrededor de $9.500.000. Después de ese repaso, Heydrich giró hacia la nueva línea. En lugar de la emigración, explicó, se había adoptado otra posibilidad tras la autorización formal firmada por Hermann Göring el 31 de julio de 1941, la evacuación de los judíos hacia el este. Esa evacuación se presentó como una etapa dentro de un proceso más amplio que serviría como experiencia práctica para la llamada solución final. En ese punto mostró un cuadro estadístico con estimaciones por país.
como si Europa fuera un inventario demográfico bajo administración. La tabla incluía cifras aproximadas: 131.800 para Alemania, 43.700 para Austria, 74.200 para el Protectorado de Bohemia y Moravia, más de 2.200.000 para la Gobernación General y alrededor de 400.000 para el distrito de Białystok, además de otros territorios europeos. El total superaba los 11 millones de personas. La cifra no era un inventario abstracto. Cada columna implicaba una autoridad responsable y una vía de ejecución. Relaciones Exteriores debía activar embajadas y delegaciones en países aliados o bajo influencia alemana. Las autoridades militares en territorios ocupados debían coordinar con administraciones civiles, y la Oficina Principal de Seguridad del Reich necesitaba datos censales actualizados y definiciones legales claras para cada jurisdicción. Desde Berlín salieron consultas y exigencias hacia capitales como París, Ámsterdam, Bruselas, Atenas o Roma. La tabla de Wannsee se convirtió en correspondencia concreta, pedidos de cifras más precisas, discusiones sobre excepciones legales y coordinación entre oficinas. La cuestión judía de cada país quedaba integrada en un marco común dirigido desde el centro. Al explicar la lista, se hizo una advertencia práctica. En varios países las cifras contaban solo a quienes seguían vinculados a la fe judía, porque no todos los estados tenían una definición racial del término judío. También se señaló que tratar el asunto en cada país chocaría con mentalidades y actitudes locales y se mencionó en especial a Hungría y Rumania. En este último caso se indicó que aún podían comprarse documentos que acreditaban una ciudadanía extranjera, lo que complicaba la clasificación y la captura administrativa. Luego, Heydrich describió en términos generales qué se esperaba hacer con los evacuados. Habló de grandes columnas de trabajo, separadas por sexo, enviadas hacia el este para tareas como la construcción de carreteras. Señaló que una parte importante se perdería por desgaste y declive natural durante el proceso, y que el resto, considerado el núcleo más resistente, debía recibir un tratamiento especial para evitar que se convirtiera en un foco de recomposición. No explicó los detalles en esa mesa, pero dejó planteado el destino final dentro del mismo esquema administrativo. También se fijó un orden general. La operación avanzaría de oeste a este. El Reich, incluido el Protectorado de Bohemia y Moravia, debía tratarse primero por razones de vivienda y necesidades sociales y políticas. Se explicó además un paso intermedio. Los judíos evacuados serían enviados por etapas a guetos de tránsito y desde allí trasladados hacia el este. Una parte central de la reunión no fue una sola orden, sino la disputa por competencias. Lo que estaba en juego era quién mandaba, quién establecía reglas y quién firmaba. Por eso estaban Interior, Justicia, Relaciones Exteriores, la Cancillería del Reich, el Plan de 4 años, el Ministerio del Este, el Gobierno General y las oficinas de raza y partido. Cada uno tenía intereses propios, definiciones legales, excepciones, mano de obra, ciudadanía, relaciones con países aliados y control de territorios ocupados. La reunión permitió que Heydrich se afirmara como coordinador central y que los demás quedaran integrados al proceso, porque desde ese momento ya no podían tratarlo como un asunto ajeno. A comienzos de 1942, la persecución ya no se quedó en expulsar, encerrar o mover gente de un sitio a otro. En los territorios ocupados del este, la violencia que antes había funcionado con operaciones móviles empezó a combinarse con otra cosa: lugares fijos, creados para matar a gran escala con un método repetible. El cambio no ocurrió de un día para otro, pero sí se vio una dirección clara. En vez de depender de patrullas y acciones dispersas, el sistema se fue concentrando en puntos concretos conectados por tren, con personal, rutina y un objetivo único. Uno de los primeros lugares que mostró ese giro fue Chełmno, también llamado Kulmhof. Allí el asesinato se organizó alrededor de camiones cerrados donde se introducía a las víctimas y se usaban gases del propio motor para matarlas durante el trayecto hacia fosas. En el área se montó un circuito: llegada, control de equipaje, separación rápida y después el paso a esos vehículos. El sitio se conectó con el gueto de Łódź y con el control administrativo local, y funcionó como un modelo temprano de lo que significaba matar sin disparos con un procedimiento que se podía repetir varias veces al día.
Mientras eso operaba, en el gobierno general se puso en marcha la Operación Reinhardt, una campaña montada para vaciar grandes zonas de población judía y convertirlo en un proceso rápido. Allí aparecieron 3 centros que se hicieron conocidos por una misma lógica: Bełżec, Sobibor y Treblinka. No fueron campos grandes como otros complejos posteriores, sino espacios relativamente pequeños diseñados para recibir trenes, procesar gente en pocas horas y eliminarla sin que quedara instalada una población enorme dentro. El movimiento era simple y brutal: llegada, órdenes rápidas, confiscación de todo, engaño para evitar pánico y un recorrido corto hacia el lugar de muerte. En Bełżec, la instalación empezó a funcionar en marzo de 1942. El sitio se organizó con cercas altas, zonas separadas y pasillos camuflados con ramas para que los recién llegados no entendieran bien lo que pasaba hasta el final. El control directo podía sostenerse con un grupo pequeño de alemanes de las SS y un número mayor de guardias auxiliares. La idea era que el trabajo sucio se volviera rutina y que el volumen se manejara con rapidez. En esa misma línea, Sobibor aceptó su primer transporte en mayo de 1942 y durante poco más de un año se asesinó allí a unas 250.000 personas. Treblinka empezó a levantarse también en 1942 y terminó siendo el lugar con el mayor número de muertes entre esos centros. Se estimó un rango de 800.000 a 900.000 víctimas, muy cerca del total de Auschwitz. En estos lugares, el proceso se apoyó en una puesta en escena constante. A la gente se le decía que estaba en un punto de tránsito, de desinfección o de registro. Se ordenaba dejar maletas, entregar papeles, separar por filas y avanzar. Se forzaba a desnudarse con rapidez y se prometía devolución posterior de pertenencias. Todo estaba pensado para mantener movimiento, evitar resistencia masiva y completar el ciclo. El asesinato no dependía de improvisación, sino de una secuencia fija donde cada grupo tenía una tarea. Unos ordenaban, otros vigilaban, otros conducían, otros recogían ropa y otros retiraban cuerpos. Conforme el sistema se expandió, el tren se convirtió en la arteria. La Reichsbahn no trató estos transportes como algo fuera de norma, sino como un servicio encajado en procedimientos regulares. Aunque las personas eran llevadas en vagones de carga, la contabilidad interna las registró como pasajeros. El precio base se calculó como tarifa de tercera clase, de 4 Pfennig por kilómetro. Los niños menores de 10 años viajaron por la mitad y los menores de 4 años quedaron sin costo. Si el grupo alcanzaba al menos 400 personas, se aplicó una tarifa colectiva que bajaba a la mitad. La oficina que pedía el tren pagaba el viaje de ida de los deportados y el billete de ida y vuelta de los guardias. En la práctica, ese lenguaje de viajeros permitió que el sistema ferroviario lo tratara como una programación normal, con oficinas específicas para horarios, asignación de vías y disponibilidad de vagones, aun cuando el destino real era la muerte. La industrialización no fue solo matar rápido, sino también quedarse con todo. En cada llegada se tomaban documentos, dinero, joyas y objetos de valor. La ropa se convertía en mercancía, las maletas se abrían una por una. Se separaban zapatos, abrigos, relojes, anillos, monedas y divisas. En algunos lugares se organizaron depósitos enormes para clasificar y reempacar. En Auschwitz, las áreas de clasificación se conocieron como Canadá, y allí trabajaron cientos de prisioneras revisando pieza por pieza, incluso ropa interior, porque las personas escondían diamantes, oro o billetes entre costuras. Ese espacio se volvió un punto constante de acumulación para el aparato de las SS y también para redes internas de apropiación, dado el volumen de bienes que circulaba a diario. Una vez separados, el dinero, las divisas extranjeras, las joyas y los metales preciosos eran enviados bajo control de las SS hacia instancias centrales del Reich. El oro, incluido el extraído de piezas dentales, se fundía y se convertía en lingotes sin marca de origen. Esos envíos llegaban al Reichsbank, donde eran registrados e incorporados a reservas oficiales, centralizando entregas provenientes de distintos campos y transfiriendo recursos hacia cuentas vinculadas con la economía de guerra. El despojo quedaba así integrado en la administración financiera estatal, mientras otros materiales, como cabello o pertenencias clasificadas por tipo, seguían rutas específicas de almacenamiento y redistribución dentro del mismo engranaje.
Auschwitz-Birkenau fue el lugar donde la idea de exterminio se unió de manera más visible con el trabajo esclavo y el negocio industrial. El complejo creció en capas. Auschwitz I como campo base, Birkenau como área gigantesca de encierro y muerte, y Monowitz como campo ligado a instalaciones industriales. Allí el sistema combinó selección en la llegada, explotación en comandos de trabajo y asesinatos masivos con gas. Para sostenerlo se ampliaron rampas, barracones, cercas, torres de vigilancia y crematorios. El proceso siguió siendo un circuito: tren que llegaba, filas separadas, una parte enviada a trabajo, otra parte enviada directo a muerte, y después clasificación de pertenencias. En torno a Auschwitz entraron empresas y contratos. La presencia de IG Farben se relacionó con la construcción de una planta de caucho sintético y combustibles, y la demanda constante de mano de obra hizo que la selección y el uso de prisioneros se manejara como un flujo. Se necesitaban trabajadores para excavar, cargar, mover materiales, levantar estructuras, operar maquinaria y sostener ritmos de producción. También aparecieron intereses de otras firmas alemanas, como Krupp, que se beneficiaron de trabajo forzado en distintos puntos del sistema. El prisionero no era visto como persona, sino como capacidad que se gastaba y se reemplazaba. Con el paso de 1942 a 1943, la maquinaria se estabilizó. Los centros de la Operación Reinhardt funcionaron a ritmo alto mientras hubo guetos por vaciar, y cuando el flujo cambió, algunos de esos lugares se desmontaron o se ocultaron. Auschwitz, en cambio, siguió creciendo como un punto central porque podía absorber transportes de muchos países y porque servía al mismo tiempo para matar y para explotar trabajo. El tren siguió conectando ciudades, guetos y fronteras con esos puntos, y la burocracia sostuvo el calendario como si fuera un plan logístico más de la guerra. La industrialización también se notó en cómo se repartieron tareas y se evitó que el personal alemán quedara expuesto de forma directa a lo que ya había pasado con las matanzas móviles. En varios centros, guardias auxiliares hicieron trabajos de vigilancia y control, y un grupo reducido de alemanes sostuvo el mando general. El diseño buscó que el proceso fuese rápido, que el engaño evitara resistencias y que el asesinato se ejecutara sin largas escenas públicas. En la práctica, el crimen se volvió un procedimiento: recibir, separar, matar, retirar, clasificar, enviar. Con esa estructura ya establecida, el sistema continuó funcionando de manera sostenida mientras la guerra avanzaba. Mientras los centros de exterminio funcionaban y los transportes seguían llegando desde distintos puntos de Europa, dentro del Reich, la estructura de mando que sostenía ese sistema operaba con reglas claras, jerarquías definidas y una cadena de obediencia que atravesaba policía, administración y partido. La SS tuvo una jerarquía clara y una cultura interna de obediencia. Heinrich Himmler mantuvo el control general como jefe de las SS y de la policía, y desde ahí se apoyó en oficinas que coordinaban seguridad, inteligencia y represión. La Gestapo actuó como policía política, con capacidad de detener sin juicio normal usando la custodia protectora y con autoridad para interrogar, vigilar y ordenar traslados. En la práctica, la Gestapo no necesitó tener miles de agentes en cada ciudad para influir, porque se apoyó en una combinación de miedo, rutina administrativa y cooperación de otras instancias: policías regulares, jefaturas municipales, oficinas de trabajo y redes de informantes. En muchos lugares, el ciudadano común no vio a la Gestapo como una presencia constante en la calle, pero sí la sintió como posibilidad. Bastó con que alguien supiera que existía un expediente, una denuncia o una citación para que el control se volviera real. Las denuncias ciudadanas jugaron un papel importante. Vecinos, compañeros de trabajo y hasta familiares enviaron cartas o hicieron llamadas para acusar a otros de comentarios contra el régimen, de escuchar radios prohibidas, de ayudar a judíos, de comprar en el mercado negro o de mantener relaciones consideradas indebidas. Muchas denuncias nacieron de convicción política, pero otras salieron de conflictos personales, envidia o ganas de quedar bien con autoridades. En el resultado final, ese flujo alimentó investigaciones y detenciones y convirtió la vida diaria en un espacio donde hablar de más podía traer consecuencias. El Ministerio del Interior y la Administración Civil sostuvieron el lado legal y de registros. No se trató solo de policías persiguiendo, sino de oficinas clasificando.
Hubo funcionarios que revisaron genealogías, emitieron documentos, negaron permisos, retiraron licencias y actualizaron archivos de población. En un país que ya estaba acostumbrado a papeles oficiales para todo, el control funcionó con normalidad aparente. Una carta, un sello, una orden de presentarse, una pérdida de derecho, una obligación de informar cambios de domicilio. La persecución se volvió una suma de trámites donde cada paso parecía administrativo, aunque el destino fuese cada vez más duro. En paralelo, la administración civil local tuvo un rol práctico. Alcaldías y oficinas municipales gestionaron viviendas, racionamiento y asignación de propiedades vacías. Cuando una familia judía desaparecía de una calle, su apartamento quedaba, y alguien debía inventariar muebles, cerrar puertas, cambiar cerraduras y reasignar el espacio. Ese trabajo lo hicieron empleados municipales, empresas de mudanza contratadas y administradores de vivienda. En muchos casos, la gente del barrio vio camiones cargando muebles y supo que aquello no era una mudanza normal. A veces lo comentó en voz baja, a veces lo aprovechó para pedir una mesa, una silla o un abrigo. Esos movimientos crearon un tipo de conocimiento indirecto. No siempre se sabía el destino final, pero se entendía que había una expulsión real y que el Estado la estaba organizando. La economía de guerra amplificó ese proceso. Las empresas privadas se beneficiaron de contratos, de expropiaciones previas y de mano de obra controlada por el Estado. Fábricas y constructoras pidieron trabajadores y en un contexto de escasez por la movilización militar, el régimen ofreció soluciones que pasaban por trabajo forzado y por sistemas de asignación administrada. Directivos y jefes de personal negociaron cupos, condiciones y producción, y muchas empresas se acostumbraron a recibir grupos de trabajadores vigilados, con disciplina impuesta desde afuera. La relación no siempre se mostró como una orden a punta de pistola, sino como una transacción. El Estado entregó mano de obra y la empresa entregó rendimiento, equipos, pagos o infraestructura. Esa dinámica no dependía exclusivamente de las SS. El Ministerio de Armamentos y Producción de Guerra, junto con otras oficinas económicas, presionaba de manera constante para asegurar flujos estables de trabajadores en medio de bombardeos, pérdidas en el frente y movilización masiva de varones alemanes. Las decisiones sobre deportación, reasignación o mantenimiento temporal de mano de obra no eran solo policiales. Estaban atravesadas por cálculos productivos y por la competencia entre agencias que buscaban cumplir cuotas y sostener la producción. La persecución se integró así en la lógica de gestión del Estado en guerra, donde productividad, control demográfico y represión quedaron entrelazados en una misma estructura administrativa. Ese engranaje también se sostuvo en las palabras. En papeles internos y comunicaciones se usaron términos que suavizaron lo que ocurría: evacuación, reasentamiento, tratamiento especial, solución, medidas. Ese vocabulario permitió que el crimen avanzara sin que se dijera de forma directa en documentos comunes. Para mucha gente, el sistema se presentó como un conjunto de decisiones por seguridad o por guerra. La censura, la propaganda y el control de prensa reforzaron esa niebla. Aún así, los rumores circularon. Soldados en permiso hablaron de lo que habían visto o de lo que escucharon en el este. Trabajadores ferroviarios y empleados de estaciones vieron trenes, custodia y listas. Vecinos observaron que ciertas casas quedaban vacías en un solo día. En barrios enteros se notó la ausencia. En algunas fábricas, obreros comentaron que habían llegado cartas de familiares que mencionaban ejecuciones o violencia extrema, aunque muchas veces esas cartas se escribieron con cuidado por miedo a censura. El conocimiento no fue uniforme. Hubo quienes creyeron que se trataba de reasentamientos y trabajo, otros sospecharon asesinatos masivos sin tener detalles y algunos, por cercanía con la policía o con oficinas locales, entendieron más de lo que decían en público. En paralelo, mientras esa maquinaria administrativa seguía funcionando, desde fuera del Reich también llegaban noticias que el poder no pasaba por alto. Las emisiones de la BBC y de otras radios aliadas difundían información sobre deportaciones y asesinatos, y aunque sintonizar estaciones enemigas estaba prohibido y podía castigarse como delito contra la moral de guerra, muchas personas escuchaban en secreto.
Las autoridades reforzaron advertencias, controles y campañas de propaganda para desacreditar lo que calificaban como mentiras enemigas, y la censura se endureció en un clima donde hablar demasiado podía traer consecuencias. En esos años, el mito del «nadie sabía nada» no encajó con lo que se veía en calles, oficinas y estaciones. El conocimiento fue fragmentado, hubo señales visibles, lenguaje calculado y rutinas administrativas que permitieron entender que algo grave ocurría, aunque no todos tuvieran acceso a la escala completa. Mientras tanto, el aparato del Estado continuó funcionando con normalidad formal. En 1944, el mapa militar cambió rápido y el régimen empezó a moverse con una urgencia distinta. El Ejército Rojo avanzó desde el este, los aliados presionaron desde el oeste y el control alemán sobre territorios ocupados se volvió más frágil. En ese contexto, la persecución no se detuvo. Tomó otra forma. Lo que venía siendo un sistema estable se convirtió en una carrera. Acelerar deportaciones donde todavía se podía, liquidar espacios que quedaban, mover prisioneros cuando el frente se acercaba y al mismo tiempo borrar rastros que pudieran quedar atrás. En primavera de 1944, Alemania ocupó Hungría y eso abrió la puerta a una de las últimas deportaciones masivas de la guerra. La operación se montó con rapidez. Se ordenaron registros, se impusieron medidas de concentración y se organizaron salidas desde distintas regiones. En pocas semanas, comunidades enteras fueron sacadas de sus casas, reunidas en puntos de tránsito y enviadas en tren. Las cifras se dispararon en un plazo corto. Alrededor de 437.000 judíos húngaros fueron deportados entre mayo y julio de 1944. La velocidad de esa operación mostró que, incluso con el Reich bajo presión, el aparato todavía podía movilizar transporte, policía y coordinación local para ejecutar un plan en escala continental. Mientras eso ocurría, en otras zonas ocupadas se produjo otro movimiento. La liquidación final de guetos que todavía existían o que habían sido reactivados como espacios de control. En Polonia, el gueto de Łódź, que había sobrevivido más tiempo que otros por su función laboral, fue vaciado en el verano de 1944. La liquidación no fue un evento único, sino una serie de transportes y redadas que terminaron por dejar el lugar sin su población original. En Varsovia, tras el levantamiento del gueto en 1943, ya no existía el mismo espacio como antes, pero en 1944 la ciudad volvió a ser escenario de destrucción masiva tras el levantamiento polaco de agosto, con expulsiones y represalias que se extendieron más allá de la población judía y dejaron barrios enteros arrasados. En el este, cuando el Ejército Rojo avanzó, los alemanes intentaron borrar pruebas en áreas donde ya había fosas y sitios de ejecución. En algunos lugares se obligó a prisioneros a exhumar cadáveres y quemarlos para reducir evidencia. Esas operaciones se hicieron con vigilancia estricta y con ejecuciones posteriores de quienes habían sido forzados a trabajar en esa tarea para no dejar testigos. La lógica era simple. Si el frente se acercaba, había que retirar lo que pudiera hablar por sí solo, aunque fuera tarde y aunque el volumen fuera imposible de ocultar por completo. En los campos y complejos que aún estaban en funcionamiento, la prioridad pasó a ser la evacuación. A partir de finales de 1944 y durante 1945, se ordenaron traslados de prisioneros desde instalaciones cercanas al frente hacia el interior del Reich o hacia zonas que todavía estaban bajo control alemán. Los trenes siguieron utilizándose cuando se podía, pero con líneas bombardeadas y caos logístico, muchas evacuaciones se hicieron a pie. Esas marchas se convirtieron en un fenómeno masivo y brutal. Grupos enormes fueron sacados en invierno, con ropa insuficiente, casi sin comida, con guardias disparando a quienes caían o se quedaban atrás. Por eso quedaron conocidas como marchas de la muerte, porque el trayecto mismo se volvió parte central de la mortalidad. El ritmo de esas marchas dependió del lugar y del momento, pero el patrón se repitió. Se formaban columnas, se fijaba una dirección y se caminaba por carreteras secundarias o caminos rurales para evitar zonas expuestas. En pueblos y aldeas, habitantes locales veían pasar filas interminables custodiadas, escuchaban disparos ocasionales y entendían que aquello no era una simple transferencia. En algunos casos, los prisioneros dormían en graneros, fábricas vacías o al aire libre.
y a la mañana siguiente la columna volvía a moverse. Si aparecía un ataque aéreo o un cruce con unidades en retirada, la violencia aumentaba porque el control se volvía más nervioso. Dentro de ese colapso también se destruyeron instalaciones y documentación. En varios lugares, antes de evacuar o abandonar, se intentó volar edificios, quemar depósitos, desmontar equipos e incendiar archivos. En Auschwitz, por ejemplo, se destruyeron crematorios y otras instalaciones antes de la llegada soviética en enero de 1945. Oficinas locales y centrales quemaron listados, trituraron papeles o trasladaron cajas hacia el interior. No todo se destruyó, parte se perdió por bombardeos y parte se abandonó por prisa. En algunos casos, la documentación que sobrevivió lo hizo porque quedó en oficinas que nadie alcanzó a vaciar o porque no hubo tiempo de completar la quema. En otros, se salvaron fragmentos por decisiones individuales, por desorden o por simple saturación. Había demasiado que destruir y muy poco tiempo para hacerlo. El objetivo no era reconstruir nada, sino dejar menos evidencia organizada. Aunque el proceso fue incompleto y quedaron estructuras, restos materiales y testimonios que no alcanzaron a desaparecer. En 1944, también se intensificaron movimientos tardíos alrededor del liderazgo de las SS. Heinrich Himmler empezó a explorar salidas políticas sin autorización de Hitler cuando la guerra ya iba cuesta abajo. Hubo contactos y negociaciones indirectas con actores externos, intentos de abrir canales con occidentales y conversaciones sobre posibles intercambios o entregas. En el fondo, esas maniobras no frenaron la persecución de forma general, pero sí mostraron que dentro del régimen se mezclaron dos líneas al mismo tiempo: continuar con la política hasta el final y, a la vez, intentar abrir una salida personal y política ante la derrota. Cuando el Reich colapsó en 1945, el resultado ya estaba fijado: alrededor de 6 millones de judíos asesinados y cientos de miles de otras víctimas perseguidas en Europa. En la primavera de 1945, Alemania se quedó sin margen. Las ciudades estaban dañadas, el transporte se rompía por tramos y el frente se deshacía. Cuando las fuerzas aliadas avanzaron, encontraron un país en retirada y en muchos lugares, instalaciones y prisioneros que el régimen ya no alcanzó a evacuar. Esos hallazgos se registraron con cámaras, informes militares y testimonios, y pronto circularon como evidencia directa. Al mismo tiempo, el poder político colapsó. Adolf Hitler murió en Berlín a finales de abril y el gobierno que quedó intentó sostenerse unos días más sin capacidad real. La rendición alemana se firmó en mayo de 1945, poniendo fin a la guerra en Europa. Desde entonces, la cuestión central pasó a ser qué hacer con los responsables y cómo responder por lo ocurrido en nombre del Estado alemán. Los aliados impulsaron un proceso judicial internacional en Nuremberg. El juicio principal se desarrolló entre noviembre de 1945 y octubre de 1946. De 22 acusados, 3 fueron absueltos, 7 recibieron penas de prisión y 12 fueron condenados a muerte. Hermann Göring no llegó a la ejecución. El tribunal declaró criminales a organizaciones como las SS, el Servicio de Seguridad, la Gestapo y el liderazgo del partido. Después siguieron procesos contra médicos, juristas, mandos militares y responsables económicos. En total, se acusó a 185 figuras adicionales de la élite nazi. Paralelamente se aplicó la desnazificación con cuestionarios, comisiones y tribunales civiles. Las Sprüchkammern procesaron a más de 900.000 personas. Alrededor de 25.000 fueron consideradas culpables y 1.667 clasificadas como principales responsables. La posguerra estuvo marcada por escasez, destrucción y desplazamientos masivos. Millones de refugiados y expulsados llegaron desde Europa Oriental. Millones de extranjeros liberados aguardaron repatriación. La prioridad inmediata fue sobrevivir. En ese contexto, la discusión pública sobre responsabilidad quedó relegada. En muchas casas predominó la explicación de que todo había ocurrido por órdenes. Con el tiempo, nuevas investigaciones y juicios, especialmente en Alemania Occidental, evidenciaron la participación de redes amplias. En Alemania Oriental, la memoria se integró en un relato oficial antifascista.
Negar lo ocurrido surgió como reacción ideológica y obligó a reforzar la investigación histórica y la documentación judicial. Con el tiempo, el Holocausto quedó incorporado a la educación, a los monumentos y a la memoria pública alemana, y sin embargo lo sucedido no fue el resultado de un desorden pasajero ni de decisiones aisladas. Fue una construcción estatal planificada desde oficinas, sostenida por leyes, coordinada por ministerios y ejecutada por una cadena administrativa que funcionó de manera sistemática hasta el propio colapso del régimen.